Quiero invitarle a que vaya conmigo a la epístola a los Hebreos, hermanos, en el capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 1 y 2 en esta mañana. Quisiéramos continuar prácticamente con este tema que hemos estado viendo ya por 2 semanas, hermanos. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Y es un mensaje, hermanos, muy importante el que Dios habla, y a través de esta epístola a los Hebreos, el primer versículo, hermanos, da instrucciones, da noción. El segundo versículo habla, hermanos, de cosas verdaderamente impresionantes que se tienen que considerar en este libro. Y yo quisiera que pudiéramos darle lectura todos juntos en esta mañana. Dice la palabra de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Hasta ahí. Puede tomar su lugar, hermano. Y yo quiero que usted ahí me dé un minuto. Yo quiero que cierre sus ojos y quiero que hagamos una oración. Y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que sea Él el que nos hable y que podamos meditar en su palabra. Y por eso pedí que se sentara ahí para que no haya ninguna distracción, y quiero que me ayude a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. A hoy, en este día, Señor, que nos permites presentarnos delante de ti, pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor se sigan moviendo sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos en este lugar. Aún, Señor, de los que escuchan este mensaje. Pido, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas, que nos perdones de todo pecado e iniquidad que hayamos cometido, que sigas lavándonos cada día más, purificándonos con tu preciosa palabra. Háblanos en este día. Derriba, Señor, todo argumento contrario a tu palabra. Quita toda distracción. Reprende, Señor, todo aquello que el enemigo quiera, Señor, usar para distraernos. Aún el sueño, Señor. Ayúdanos, dale fortaleza a nuestros cuerpos, Padre, y que podamos recibir en nuestro espíritu tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. El mensaje para los últimos días, hermano. Porque dice aquí Hebreos, simplemente dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y en el versículo 2 dice: en estos postreros días, en estos últimos días. Dios da un mensaje, hermanos, y lo manda a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras, habló por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por medio de quién nos ha hablado? ¿Y para cuándo es el mensaje? Para los postreros días. ¿Qué tipo de mensaje es, hermano? Es una seria advertencia. Es una seria advertencia porque la advertencia que viene ahí, hermanos, no es a manera de latigar a los lectores de Hebreos o a los oyentes, no. Es más que todo, hermanos, dando una instrucción de qué es lo que se avecina, qué es lo que se debe de hacer. Y es seria la advertencia porque el libro de los Hebreos habla, hermanos, a una audiencia judía que poco a poco estaban tratando ellos, al enfrentar tribulaciones y circunstancias, y aún sus posesiones eran quitadas. Estaban enfrentando todo esto y algunos de ellos estaban rechazando ya el mensaje que habían oído. Estaban apartándose, como queriendo regresar a la ley.
Y por eso usted va a ver que en el libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos les habla y les dice, Cristo es más grande que Moisés. Es más grande que los ángeles. Es más grande que todo. Para que no se desviaran, para que no regresaran, para que no titubearan en su fe. Y por eso el mensaje es una advertencia. Porque posiblemente muchos de ellos, hermanos, no eran verdaderamente hombres en la fe, no habían creído genuinamente en Cristo. Y da un mensaje, hermanos, que cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de Hebreos, pareciera que habla, hermanos, cómo un creyente puede perder la salvación, pero también nos da a entender que muchas veces la persona nunca ha sido salva. Entonces, es importante entender esos pasajes, hermano, para no confundirnos nosotros. Porque pudiéramos pensar que es por mis méritos que yo voy a ser salvo. Y por eso de repente hay tanta duda, tanta pregunta y la salvación se pierde y esto por aquí y esto por allá. Pero también debiéramos preguntarnos si verdaderamente fue genuina la fe de esa persona o nunca llegó a aceptar a Cristo en su corazón. Y por eso las evidencias, hermanos, empiezan a delatar a un pueblo. ¿Contra qué era la advertencia? Contra el apartarse de la verdad, del camino de Dios, de la salvación por medio de Jesucristo. Esa era la advertencia contra aquellos que se apartaban. Y aquí están las advertencias, mire. Las leímos y quise ponerlas todas ahí en breve, ¿verdad? Es necesario, dice, es necesario que con más diligencia, Hebreos 2:1, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que, hermanos, Hebreos 3:12, y dice, mirad, hermanos, mirad que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 6:11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hermano, porque hay muchos que pudiéramos empezar la carrera del creyente con un ímpetu, con un amor fervoroso, pero al caminar, al avanzar el tiempo, ya no hay la misma solicitud. Aún pudiéramos analizar nuestra propia vida a ver si hay la misma solicitud, guardarla hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Y por eso en el capítulo 11 de Hebreos, ahí da una lista de aquellos que por la fe, hermanos, dieron un grande testimonio. Hebreos 10, 22 al 25 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengámonos como, hermanos, firmes, como, sin fluctuar. ¿Sin fluctuar qué? La profesión de nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Él murió en la cruz, Él fue, hermano, puesto en una tumba, pero resucitó. Él es nuestra esperanza. Que como Él, con Él, hermanos, tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Dígale a su vecino, Cristo es tu esperanza. Esperanza porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor. Y como que la esperanza se ha desvanecido. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon, porque en el tiempo de los hebreos, como mencionamos, el ardiente amor de los cristianos por Cristo había ¿qué? Menguado, y el entusiasmo de antes, que antes tenían, había desaparecido. En los últimos o los postreros días, la gente no escuchaba el mensaje de los profetas. Eran hombres, hermano, que eran la misma boca de Dios, por decirlo de esa manera. Traían el mensaje de Dios directo, lo predicaban y la gente veía a los profetas. Pero ahora en los últimos o postreros días, Dios envió a su Hijo.
con el mensaje de la salvación. Jesús mismo decía, veremos, hermano, las moradas celestiales, una vida donde ya no habrá más llanto ni más dolor, como lo dice la palabra de Dios. ¿No se goza usted por eso? Este mundo, usted por eso va a ver allá afuera que hay una aflicción sobre la gente. El pecado aflige. El sistema, hermanos, de este mundo es un sistema, ya no hay economía. Hoy estamos bien, resulta que ya un hijo se fue a las drogas y son empedradas, allá serán calles de oro. Aquí el mar, hermano, la propia humanidad lo hemos ensuciado al mar, pero al mar allá, hermano, se recibo de la luz porque Él lo ilumina todo. ¿Cómo le parece? Usted y yo tal vez ya no tendremos que ver las motos de Copel, de la Marina, que persiguen aún hasta el creyente del evangelio, hermano, porque dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hay gente que ya no atiende con diligencia a las cosas. Amén. Pregúntele a su vecino, dígale, ¿dónde está tu Biblia? Al creyente, hermano, al creyente hay que exhortarle, hermano. No podemos apapacharle. Dice que nos hay, lo dice por mí, por supuesto que es por usted y por mí. La palabra es para nosotros, hermano. Darle al amor, a que continúe, a que no sea que vaya a deslizarse. Y debo de interesarme por él. Lejos de criticarle, debo de ayudarle, debo de interceder por él o por ella. Y ahí dice Hebreos 3:3, hermanos. Si gusta leerlo conmigo. Día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, nosotros los que ha habituado tanto al pecado, que cree que está bien, ha creído en esa grande mentira, cree que mentir es fácil y que no hay consecuencia de ahí. Y todavía espera bendiciones de Dios. No es así. Dios nos llama a debe de ser un centro de atención al Espíritu a través de la palabra de Dios, hermanos. Debe de ser un lugar de entrenamiento, un lugar de adiestramiento. Debe de ser un lugar donde nos nutrimos. ¿Me vas a dejar que me desvíe? ¿Vas a dejarme que continúe en mi vida pecaminosa siendo engañado por el pecado? Y por eso, hermano, alguna persona se puede ofender de la vida eterna al haberse arrepentido de la vida de pecado a causa de que un creyente le exhortó. Es mejor que se ofenda por un rato. Yo he tenido, hermano, experiencias, personas que se han ofendido conmigo, cortaron poros. Por eso, hermano, si nosotros vemos que alguien está pecando, ¿qué tendríamos que hacer como iglesia? ¿De su cordero de Dios? ¿Dejarle que siga con ese riesgo o clamar y acercarnos a Él? Otros ya habían caído en el hábito de no asistir ya a los servicios. Es tan fácil, hermano, dejar de asistir a los servicios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Hasta que llega un hábito. Oh, mi hermano, el libro de los Hebreos no es uno de esos mensajes, ¿verdad? Donde uno al principio, hermano, está como queriendo ya ver la gloria de Dios, sino que primero está uno experimentando esas advertencias. Porque en los postreros días, por eso envía al máximo exponente del mensaje, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hablando por los profetas al principio, pero en los postreros días, Dios en su amor, hermano, por la humanidad, viendo la perdida, viendo la caída, dice, les voy a enviar a mi hijo. Por eso está la parábola, hermano, de aquel hombre, ¿verdad? De aquel hombre que tenía, ¿verdad? Una viña y que había enviado a los trabajadores. Y esos trabajadores, hermano, algunos de ellos, ¿verdad? Fallaron en el trabajo. Hay otra parábola donde, hermano, envía el Señor a ciertas personas a cuidar una propiedad. Y después, hermano, los trabajadores matan a estas personas hasta que el dueño envía a su propio hijo y también matan al propio hijo, dando a entender cómo Dios envió primero a los profetas y luego después envió a su hijo. Por eso les hablaba por parábolas. Y a muchos, hermano, aún el mensaje no les caía
Hebreos dice, no les asentó la palabra por no haber ido acompañada de la fe. Y eso es peligroso, hermanos, el que nosotros solamente pasemos por desapercibido mensaje tras mensaje, advertencia tras advertencia. Cruzarse los semáforos en rojo, puede ser que el primero lo logremos, el segundo también, el tercero y el cuarto, pero llegará un momento donde ignorar la advertencia habrá un choque, hermano. Llegará el momento cuando Dios mismo, hermano, dé el momento en el que Cristo venga por su iglesia, y ahí, hermano, será un llanto terrible para todo aquel que vivió en el engaño del pecado, aquel que estuvo con su corazón endurecido, aquel que se deslizó de creer en Jesús y ahora cree en otra cosa, aquel que dejó, hermano, enfriar su vida espiritual, no nutriéndola, no congregándose, porque hoy muchos se quieren congregar en la casa. Qué bendición, ¿verdad? Allí en el sillón, allí a un toque de un botón, prender el televisor o la computadora y congregarse ahí y tener su propio altar, y después de ver el internet pasar a otras páginas del internet que nada que ver y creer que Dios está allí y la gloria se manifiesta. Qué engaño tan más grande. En los postreros días, los mensajes, hermano, a estos hebreos, a estos lectores de los hebreos, fue una advertencia, porque de seguro el que lo escribió, hermano, veía las evidencias, veía una evidencia externa o aún interna del comportamiento de aquellos judíos, hermano, que estaban queriendo regresar a la ley. Hoy en nuestros días todavía hay, hermano, personas que quieren vivir con los hebreos. Dice que Jesús es mayor, que el Hijo es mayor que Moisés. La adoración a los ángeles. Y por eso, hermano, las advertencias vienen, ¿verdad? Por todo esto. Otras personas estaban débiles y titubeantes en su celo. Pregúntele a su vecino, dígale, ¿cómo está tu condición en estos días? Entonces, el escritor a los hebreos es como que reclamó, sino como un despertar, un interés de que hubiera una fe genuina. Fin. Que de pronto a lo mejor empezábamos orando, hermano, con aquel fuego. Hoy las oraciones termina dormida la persona. Que de repente sueño en los cuales de haber sido ¿qué? Iluminados. ¿Sabe qué es eso, hermano? A usted y a mí. Fuimos iluminados con el evangelio, pues lámpara y lumbrera, hermano, es la palabra de Dios a nuestras vidas. Es lámpara que nos ilumina. Fuimos iluminados, nos dimos cuenta, hermano, que el barro no hace milagros, que hay un Dios todopoderoso que hace los milagros. Nos dimos cuenta que no tenemos que traer aquí nada colgado, sino que tenemos que traerlo metido y vivir conforme a la palabra. Y fuimos iluminados. Que no tenemos que ir con el brujo, que tenemos que ir con el dueño del cielo y de la tierra, hermano. Fuimos iluminados. Que vivíamos en pecado, pero nos alumbró la luz de Jesús y nos dimos cuenta que vivíamos en el vil lodo. Y de ahí Dios nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Entonces les dice, recuerden los días pasados. Sostuvisteis grande, ¿qué? Combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste ¿con qué? ¿Cómo se sufría? ¿Cómo se sufría, iglesia? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo sufres tú? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo voy a estar? Hasta chupado. Manos caídas, rodillas paralizadas. Tenemos a Cristo, hermano. Y si morimos, para Él morimos, hermano. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si sufrimos, hay que sufrir con gozo, porque el gozo de nuestra fortaleza es el Señor Jesús, hermano. Entonces les dice, ¿verdad?, que sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis ¿qué?
en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué nos importa que nos quiten la casa de aquí? Hay una mejor morada celestial allá arriba. Pero el que no alcanza a ver eso vive en aflicción y vive como que no tiene a Cristo. Y por eso es lo que estaba viendo el lector, el escritor de los Hebreos. O lo tienen o no lo tienen. Algunos al principio con gozo sufrían. Aunque sus hogares los despreciara su padre y su madre, ellos sabían: con todo Jesús y Jehová me van a recoger, hombre. Amo tanto a mi mamá, amo tanto a mi papá, pero si me desprecia por haber sido iluminado por el Evangelio, entonces sé que hay alguien que me espera con los brazos abiertos. Entonces, sabiendo que tenéis en vosotros mejor y perdurable herencia en los cielos. Y luego, ¿qué dice? No perdáis pues, ¿qué? Y hay gente que la ha perdido. La confianza que tiene, ¿qué, hermano? Grande galardón. Un grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. ¿Ve? Paciencia. Paciencia un poco más y el que vendrá ha de venir, hermano. Y mire, un día ya no tendrá que venir a la estancia. Ya no tendrá que predicarle Jorge Rodríguez. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya le veremos a él cara a cara. Yo también voy a descansar. No tengo todas las respuestas para usted. Él sí las tiene. Amén. De repente voy en el carro por ahí. De repente un texto. Tengo una pregunta. Una pregunta de Apocalipsis. De algún sello por allá. Yo digo: Señor, tengo que mover el cerebro por ahí rápido. Más adelante, y luego una pregunta de Génesis, Padre de la gloria. Y me traen así como badajo de campana, para allá y para acá. Yo digo: Señor, ¿cuándo estaremos ya en tu morada celestial? Para que ahí todos y tú nos puedas contar cómo son los sellos, hasta que nos los enseñe, pues. Entonces, seguimos adelante. Lo que reclama el escritor, hermano, ¿verdad? Hebreos 5:12, muchos debían de ser ya maestros, pero no retuvieron la sana doctrina, o no retuvieron la enseñanza. Y muchos pudieran ser ya maestros, pero todavía, ¿qué? Es necesario el biberón. Todavía después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? ¿Y quién es el que participa de la leche? Diga yo. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Les dice que ya habían sufrido persecución aún después de haber recibido la luz, y habían experimentado sufrimientos, insultos y aún la pérdida de sus propiedades. Y les exhorta: no perdáis pues vuestra confianza. Hay un galardón, hermano, y ese galardón no tiene comparación. Entonces, mire lo que dice Primera de Corintios. Vamos al que sigue. Primera de Corintios 10:11. A mí me gusta mucho ese texto, porque dice: y estas cosas les acontecieron ¿cómo? Y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos ¿a quién? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermano, me detengo un poquito aquí. Muchas personas pudieran tener, si todavía hay dudas, hermano, y preguntas, que si me tengo que bautizar en el nombre de Jesús, o me tengo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese tipo de preguntas entendemos que requiere de leche. Por la simple pregunta se da cuenta que requiere de leche. Si hay preguntas todavía de la vestimenta, de tantas cosas básicas, todavía requiere de leche. El alimento sólido todavía no lo puede digerir, le van saliendo apenas los dientitos. En todo caso, tendríamos que hacer como el padre hace cuando tiene un hijo o una hija y va creciendo, y luego le hace así, ¿verdad? ¿Para qué?
para ver si tiene un diente ya. A ver, dígale a su vecino, dígale, hazle así. Para ver qué es lo que tienes ahí. Enséñale los dientes o donde algún día estuvieron los dientes. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿se imagina darle a un bebé un bistec? No se puede. Solo lo va a ensalivar y se lo va a dejar ahí. Pero darle la lechita. Lo que sabe es amamantarse con la teterita y darle la leche y que se vaya fortaleciendo los huesos y va creciendo. Pero no puede ser que toda la vida sea con leche. Por eso dice, pudiendo ser ya maestros todavía, leche a estas alturas, pues. Entonces llega el momento en que tiene que haber solidez. Y por eso, hermano, cuando una persona comienza en el evangelio, posiblemente como decíamos el día miércoles, porque yo vi a mi hermano Álvaro que levantó las manos en el altar, yo las levanté también. Es más, venga conmigo, hermano Álvaro. Posiblemente, al ver él que levantó las manos, entonces pues yo las levanto también. Cerró los ojos y yo también cerré los ojos. Porque él traía una Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Entonces pues yo también me la pongo debajo del brazo, la Biblia. Y a simple vista es difícil saber quién es genuinamente un creyente. Porque los dos podemos traer corbata, los dos podemos traer la Biblia aquí debajo del brazo. Pero el andar es por fe, no por vista. El andar es por fe, no por vista. Y nos podemos parecer, pero cuando nos llega la tribulación, este sufre con gozo y este se está quejando de todo. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando llega el momento de la palabra, este está atento a la palabra, el otro está, mire, a la ruruní, a la ruruya. Cuando llega el momento, hermano, donde hay que aplicar la fe, la esperanza, donde hay que aplicar, hermano, lo que la palabra nos enseña, este se defiende con la palabra de Dios, el otro pone una alabanza, pone un cántico, porque no sabe palabra. No sabe a quién, no sabe cómo enseñar a nadie. Toda la vida tiene necesidad de leche, porque nunca se esfuerza en su camino de la fe. Entonces es preocupante que alguien no se esfuerce en su camino. Por eso, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Y ahí es donde entra la pregunta, ¿se pierde la salvación? Pero hay que ver las cosas tal y como son, hermanos. Posiblemente yo nunca fui un creyente. Entonces me parezco a un creyente. Puedo caminar como un creyente, ¿verdad? Y de repente, mire, hasta aquí, hermano, yo pudiera aprender a tocar. Y aún así, no ser un creyente genuino en la fe. Porque el talento, no, cuando venga la prueba, no voy a sacar el talento a que me defienda. ¿Qué es lo que tengo que sacar a que me defienda? Pero como nos vamos por el talento, no, ese es un varonazo, una sierva del Señor. Será, pongámosle a prueba. Porque en los postreros días, muchos se deslizan. Hay creyentes, hermano, que están a tiempo en la búsqueda de Dios. Sabe que el día domingo es día de entregarse. Sabe que en la casa hay que orar. Sabe que en su trabajo hay que dar un buen testimonio. Pero el que se desliza por causa de lo engañoso del corazón, ya no da la pauta. Entonces, posiblemente nunca ha sido creyente. Porque no se puede aprender lo externo. Tiene que ser un nacimiento por dentro, hermano. Y a todo pastor le llega una preocupación, le llega, hermano, una carga que nunca antes de yo servir, hermano, de lleno al Señor, nunca había sentido eso. Hasta el día, hermano, en el que el Señor me dio la oportunidad ya de estar al frente de personas y estar predicando, empecé a sentir una carga, el ver cosas externas e internas que el pueblo no hace. Te manda una señal y te manda a orar y decir: Señor, te pido por el pueblo, te pido principalmente por mí y te pido por el pueblo, por la iglesia, por el hermano tal, por la hermana fulana, te pido por esta familia, porque lo que se ve
es preocupante muchas veces. Y por eso de aquí del púlpito, hermano, no es para sacar piedras, es para predicar la palabra. Yo me quedo a veces un poquito como preguntando cuando la gente dice, pedradón. No, hermano, si usted supiera, el púlpito no es para tirar piedras. El púlpito, hermano, es para que la palabra sea predicada y seamos restaurados todos, principalmente desde el que está aquí enfrente hasta los que estamos sentados. Entonces, no es para herir a alguien, es para levantar las manos caídas de alguien y para que aquellas rodillas paralizadas comiencen a moverse. Es en los postreros días, hermano, que se envió este mensaje para avivarnos, para que podamos, hermano, mostrar la nueva criatura en todo su apogeo. Y la gente pueda, hermanos, llevar el mensaje al núcleo del hogar, vivirlo, sentir la presencia del Espíritu Santo en la casa. A causa de la vida piadosa, a causa de la vida apartada del pecado, a causa de que estamos caminando en fe. Te dan un diagnóstico de una enfermedad terrible y tú dices, Señor, si esta enfermedad me va a quitar aquí la vida, me estoy acercando a tu presencia. Y la sufre con gozo, hermano. La sufre con gozo. Pero el corazón endurecido puede leer el libro de Hebreos y al salir de aquí es la misma vida de pecado. Al salir de aquí o al salir de la iglesia, el que está endurecido en el pecado va a ir y va a agarrar la cerveza, va a ir y se va a meter con la persona que no es la correcta, va a ir y va a meterse al internet a llenarse de pornografía, va a salir allá afuera y sus ojos van a andar divagando, va a ir y su corazón va a estar en las cosas del mundo porque se ha endurecido el corazón. La dureza del corazón ya no deja ver, ya no te hace experimentar la sensibilidad de la presencia del Espíritu Santo. Entonces caminamos creyendo que vamos bien, pero las evidencias, es esporádica la persona en congregarse. Si alcanza, bueno, y si no, también. Y mire, hermano, le digo una cosa: un día no estaremos ya aquí. Y yo no quisiera que a mí Dios me vaya a demandar por no haber dicho la verdad, por no haber dicho lo que se tiene que decir. Yo aquí estoy, hermano, por amor a Él, al igual que usted. Yo aquí estoy, hermano, porque Él cambió mi vida, porque Él me dio una nueva trayectoria. Porque yo estaba muerto, literalmente. Estaba muerto, hermano. Yo no debería de estar parado. Estaba muerto en la vida que yo llevaba y debería de estar muerto físicamente por la vida que yo llevaba. Entonces no me vaya a pedir a mí que yo no diga, hermano, lo que Dios pone en mi corazón y lo que está aquí en la palabra, porque yo le amo tanto que yo también amo, hermano, la iglesia, amo las almas, y que yo anhelo que toda la congregación, hermano, todos estemos juntos allá arriba en el cielo. Entonces se pone con un mensaje pastoral, como pastoreando a la congregación, como sintiendo el peso del corazón hacia la congregación y diciéndole: es necesario que levantemos las manos caídas, es necesario que ya no estén paralizadas las rodillas. Recuerda cuando sufrías con gozo, recuerda cuando ya no te interesaba lo que hicieran los demás, tú querías agradarle a Él. Hoy, porque Él no sirve, yo tampoco sirvo. Eso es falta de crecimiento. Eso es falta de madurez. Es que la hermana tiene una actitud. Tú ora por la hermana, tú ten la actitud de Cristo. Es que esto, es que el otro. Es que tú y yo somos los que tenemos que enseñarle a los demás, los que tenemos que considerarnos los unos a los otros.
Hermano, es importante nuestra salvación. Es importante que todos tengamos una fe genuina. Y por eso el libro de los Hebreos nos habla que seamos perseverantes. Y por eso Él da el ejemplo del pueblo de Israel, que sale al desierto para ser probado. Allí en el desierto se ve la fe genuina. La fe genuina que es probada. Por eso cuando entraron al desierto, la gente quería las calabazas y las cebollas de Egipto. Querían los sepulcros de Egipto. ¿Para que nos trajiste a morirnos aquí en el desierto? Estábamos bien en donde estábamos. Eso es lo que dice una persona cuando acepta a Cristo y empieza a recibir el vituperio. No, yo estaba mejor antes. Antes estaba mejor. Entonces posiblemente nunca recibiste a Cristo. Y tenemos que predicar la palabra. Porque el que recibe a Cristo enfrenta la tribulación con gozo. Jesús mismo se despojó de su gloria. Cristo mismo se despojó de su gloria, de su corona de rey, de su túnica. Y viniendo aquí a este mundo nos dio el ejemplo de cómo debemos de vivir, hermanos. No importándole haber dejado todo. Y Moisés, dice la palabra en el libro de Hebreos, dice la palabra que Moisés rehusó, hermanos, ser llamado hijo de la hija de Faraón, y prefirió el vituperio antes que los tesoros de Egipto. Su fe estaba firme, su fe estaba convincente, su convicción no se veía, hermano, la fe así palpable, pero se veía el resultado, la certeza y la convicción. Él estaba seguro. Él era un hebreo metido entre los egipcios y como que no cabía. Nosotros, los que tenemos a Cristo genuinamente, sentimos que no cabemos en este mundo. No somos de este mundo. Por eso no quisiéramos como que se nos pegaran las cosas del mundo. Antes vivíamos en el mundo, hoy ya no. Dejemos de anhelar las cebollas y las calabazas y los sepulcros del mundo, hermano. Hay una mejor remuneración y un pago en Cristo Jesús. Entonces es necesario que como iglesia, hermanos, perseveremos en este camino. Perseveremos. Diga conmigo: Señor, yo quiero perseverar. Dígalo fuerte, iglesia: Señor, yo quiero perseverar. Perseverar. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Incline su rostro. Solo en el amor de Cristo le pido, no se me vaya a dormir ahí. Pero incline su rostro y haga un análisis, hermano, de nuestras vidas. Dile: Señor, mi vida te necesita. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Hable con su Señor en esta mañana, hermano. Háblale, abre tus labios, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. No quiero deslizarme. No quiero mantenerme con un corazón duro, engañado por el pecado. Noto que he dejado de congregarme, que he dejado de buscarte. Noto, Señor, que cuando viene la tribulación no la recibo con gozo, porque mi confianza se ha perdido. Por eso aquel salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué lamentable la juventud, hermano. Mucha juventud en nuestros días, fríos, viviendo en un hogar de creyentes, pero los jóvenes fríos, encendidos en el internet, encendidos en el teléfono, pero apagados en su vida espiritual. Y cuando llegue el fin, hermano, qué lamentable será para la vida de muchos. Qué lamentable. Yo quiero que usted ponga su mano sobre la persona que está al lado. Quisiera pedirle, como pueblo de Dios, pudieras apoyarme en hacer una oración ferviente por el que está a tu lado.